El 30 de septiembre de 1999, en un pequeño pueblo de Japón llamado Tokaimura, el tiempo se detuvo para un hombre. Hisashi Ouchi, un técnico de 35 años, no sabía que un error de cálculo lo convertiría en el ser humano más irradiado del mundo. 医師団は8シーベルトを超える放射能を浴びた可能性があると指摘しています。通常日本人が1年間に浴びる放射能が 1.6 ミリシーベルトですから、実に5000年分の放射能を一度に浴びたことになります。 Esta no es solo una simple historia de un accidente nuclear, sino que es la historia de 83 días de agonía y dolor que desafiaron tanto los límites de la medicina como de la ética humana. Esta es la historia de Hisashi Ouchi, el hombre radioactivo. Para entender la historia que les vamos a contar, debemos entender que era la empresa japonesa Japan Nuclear Fuel Conversion o JCO, y es que esta no era una simple central eléctrica, sino que era una fábrica de combustible. Estos procesaban uranio enriquecido para suministrarlo a reactores de investigación y experimentales nucleares. Es aquí donde el obrero Ouchi tenía como función un 30 de septiembre de 1999 a las 10:35 de la mañana preparar una mezcla de uranio enriquecido, convirtiéndose de esta manera un simple día laboral más en la antesala de un infierno. 지난 9월 말 도치기현 도카이무라의 핵연료 공장에서 일하다 방사능에 피폭됐던 3명의 노동자 가운데 35살 오우치 히사시 씨가 어젯밤 끝내 숨졌습니다. Para ahorrar tiempo, la empresa JCO había empezado a utilizar procedimientos no autorizados y a no seguir los procedimientos estándares de seguridad para tales trabajos, lo que sumado a que a Ouchi y dos personas más, un obrero y un supervisor, se les había dado la orden de preparar el combustible rápidamente, los llevó, en lugar de usar las torres de mezcla mecánicas, a hacer lo impensable: mezclar el uranio manualmente usando baldes de acero inoxidable y un simple embudo, vertiendo de esta manera 6 baldes, siendo aquí que cuando Ouchi estaba vertiendo el séptimo, el tanque de sedimentación no diseñado para esta cantidad alcanzó la masa crítica y se produjo una reacción de fisión espontánea. Inmediatamente un resplandor azul, la luz de Cherenkov, iluminó la habitación en un disparo de energía invisible que en ese microsegundo hizo que billones de neutrones atravesaran el cuerpo de Ouchi. かなりの量の被爆をされているということで、我々医療団としては目が離せないという判断のもとに現在 A las 12 del mediodía saltaron las alarmas de la planta y en un primer momento se desalojaron las casas más cercanas y se estableció un perímetro de seguridad de 350 metros. A las 23, viendo la magnitud del problema, las autoridades decidieron establecer un perímetro de 10 kilómetros y recomendar a las 310,000 personas que vivían en el lugar la evacuación de sus casas, convirtiendo este en el peor desastre en una instalación nuclear en Japón antes de Fukushima, con serias consecuencias para los más cercanos al punto cero de emisión, que se enfrentaron cara a cara a un enemigo invisible. ¿Qué le sucede al cuerpo humano cuando recibe 17 sieverts de radiación? Para que se den una idea, la dosis necesaria para matar a una persona en cuestión de días es 8 sieverts y Ouchi recibió más del doble. La radiación no es como el fuego, no quema el exterior primero. La radiación de neutrones funciona como millones de balas microscópicas que viajan a la velocidad de la luz, y estas balas impactan en el núcleo de las células, específicamente en los cromosomas. Cuando Ouchi llegó al hospital parecía estar bien, tenía náuseas y dolor de cabeza, pero su piel estaba intacta. Sin embargo, cuando los médicos miraron sus células bajo el microscopio, se horrorizaron. Sus cromosomas estaban hechos añicos, no había forma de distinguir el par 1 del 22, estaban desparramados como cristal roto, y Ouchi se convirtió en un hombre que ya no podía fabricar células nuevas, sus glóbulos blancos desaparecieron y su sistema inmunológico prácticamente dejó de existir. 検査結果によりますと、重症の2人の血中のリンパ球は通常 40% とのところ 2% 以下となっており、医師団は8シーベルトを超える放射能を浴びた可能性があると指摘しています。通常日本人が1年間に浴びる放射能が 1.6 ミリシーベルトですから、実に5000年分の放射能を一度に浴びたことになります。 Con el paso del tiempo, la situación de Ouchi no hizo más que empeorar. Pronto, dolencias como un abdomen hinchado, sed y diarrea serían el menor de sus problemas. Tras un trasplante de células madre por parte de su hermana que no lo ayudó mucho, las dolencias continuaron y empeoraron hasta llegar a la segunda semana. Es aquí donde el horror se vuelve visual. El cuerpo humano, por lo general, regenera la piel constantemente, pero para Ouchi este proceso se detuvo y su piel empezó a secarse y desprenderse, no naciendo piel nueva debajo, lo que obligó a los médicos
médicos a intentar usar injertos, los cuales lamentablemente simplemente no se adherían, se resbalaban por su epidermis, haciéndolos ver con impotencia como la capa exterior que protegía su cuerpo desaparecía gradualmente. Ouchi empezó de esta manera a perder líquidos corporales a través de sus poros. Se estima que este perdía alrededor de 10 litros de fluido al día a través de la superficie muscular, la cual a estas alturas estaba más que expuesta, y para evitar que se deshidratara, los médicos le suministraron transfusiones masivas de plasma y sangre en un esfuerzo por tratar de mantener el cuerpo de Ouchi funcionando, cuerpo el cual, en un ejercicio visual, les pido que imaginen como una herida abierta que no podía cerrar. A pesar de lo que estaba pasando, Ouchi estuvo consciente durante gran parte del primer mes. El dolor era inimaginable. Imaginen el dolor de una quemadura de segundo grado, pero en el 100% de su cuerpo, por dentro y por fuera, lo que dejó a los implicados en el tratamiento de Ouchi en un dilema ético y moral bastante grave. Ouchi iba a dejar este mundo tarde o temprano, y los esfuerzos médicos por mantenerlo con vida solo alargaban su sufrimiento. Entonces, ¿por qué no dejarlo irse? Los médicos estaban en territorio desconocido. Era la primera vez que tenían a alguien con tanta radiación vivo y por tanto tiempo. Querían aprender, querían salvarlo usando tecnología experimental como el trasplante de células madre de su hermana, pero el cuerpo de Ouchi era tan radioactivo que incluso las células sanas de su hermana morían al entrar en contacto con su sangre, y cuando parecían haber solucionado un problema, dos más aparecían. Entonces, para entender el por qué se luchó tanto para mantenerlo con vida fuera de la obvia curiosidad científica, tenemos que conocer a la familia de Ouchi, la cual estaba compuesta por su padre, su hermana, su hijo y su esposa, con la que había estado desde la secundaria, los cuales lo visitaban a diario con la fe y esperanza en la recuperación de un ser querido. Entonces, a la fe de una familia en el bienestar de su ser querido, ¿debemos echarle la culpa de alargar su sufrimiento? Pues se dice que las enfermeras relataron que Ouchi, con las pocas fuerzas que le quedaban cuando aún podía expresarse, suplicaba diciendo que no podía soportar más, que quería irse a casa y principalmente que no era un conejillo de indias. Día 59. En este día, el corazón de Ouchi se detuvo y sus órganos estaban fallando debido a la falta de oxígeno y a la acumulación de toxinas. En cualquier otro hospital se le habría dejado descansar en paz, pero en Tokaimura las órdenes fueron diferentes. Durante una hora, el equipo médico realizó masajes cardíacos y descargas eléctricas en el cuerpo de Ouchi. Lo reanimaron 3 veces en ese día, logrando que su corazón latiera de nuevo, pero no logrando salvar su cerebro, convirtiéndose Ouchi a partir de este día en una máquina latiendo en una cama, mientras que sus músculos se licuaban lentamente. 사고가 난 지 84일째를 맞은 이곳 우라늄 가공 공장의 문은 아직도 굳게 닫혀 있습니다. 어제 피폭 노동자가 사망함으로써 핵안전에 대한 공포감은 더욱 커졌고, 따라서 일본의 원자력 정책도 크게 위축될 전망입니다. 도카이무라에서 MBC 뉴스 배대윤입니다. Con soporte vital, sus enzimas hepáticas se dispararon, lo que indicaba insuficiencia hepática. La diálisis continua reemplazó de esta manera la función renal, y para los días 68 y 70, el moho aspergillus se extendió por todo su cuerpo, imposibilitando los últimos intentos de injerto de piel, lo que llevó a los médicos, para el día 81, a reunirse con la familia de Ouchi, quienes debían tomar una dura decisión: dejarlo ir o seguir alargando su sufrimiento. Y así de caprichoso como es el destino, a pesar de que la familia quería seguir manteniendo con vida a su familiar, el 21 de diciembre de 1999 finalmente su cuerpo cedió después de 83 días. Ouchi fue declarado muerto. 事故を起こしてですね、そのためにお亡くなりになったと、もう申し訳ないという気持ちいっぱいあるんです。 La historia de Ouchi no termina con su funeral. El accidente de Tokaimura cambió las leyes nucleares de Japón completamente. Se descubrió que la empresa JCO había falsificado registros de seguridad durante años. Como resultado, 6 altos cargos de la empresa JCO fueron condenados a penas de entre 2 a 4 años por negligencia, además de tener que responder por los daños causados a la sociedad japonesa y los gastos en los que se incurrió a raíz del accidente. Intervenciones médicas intensivas, dilemas éticos y graves repercusiones para la salud marcaron la lucha de Hisashi Ouchi contra la intoxicación por radiación, revelándose los desafíos de su tratamiento y planteando importantes preguntas sobre los límites de la atención médica y cuándo es mejor rendirse o continuar luchando. Y con respecto a los otros 2 trabajadores que estaban con él durante el accidente, uno de ellos, Masato Shinohara, recibió una dosis de aproximadamente 10 sieverts, dosis que, aunque menor a la de Ouchi, sí fue fatal para esta persona y terminó con su vida después de 211 días. El otro trabajador, Yutaka
mangaka Yokokawa logró recuperarse físicamente tras varios meses de tratamiento debido a que en el momento del destello azul Yokokawa estaba sentado en un escritorio a unos 4 metros de distancia del tanque, por lo que la dosis que recibió fue solo de 3 sieverts. Sin embargo, su calvario no fue mediático, sino legal y moral, ya que fue el único de los 3 que tuvo que enfrentar las consecuencias de lo ocurrido. En el año 2001, Yokokawa fue arrestado y llevado a juicio por negligencia laboral con resultados fatales, saliendo durante el proceso a la luz que él no solo permitió que sus subordinados usaran cubetas de acero, sino que este mismo desconocía los límites críticos del uranio que estaba manejando, siendo finalmente sentenciado por esto a 3 años de prisión, cerrando de esta manera una historia que cambió la vida de todos los implicados y la regulación japonesa de la energía nuclear, con el saldo lamentable de 2 personas fallecidas que solo un día antes estaban pescando.